Buenos días. En el presente trabajo se realizará un análisis estadístico a partir de una base de datos conformada por información de estudiantes. Mi grupo está conformado por Miquel González, Jensi Prada y quien les habla, Mariano Usech. El propósito principal del análisis es estudiar diferentes factores que podrían relacionarse con el rendimiento académico de los estudiantes, representado mediante la variable dependiente Previous GPA. Para desarrollar el análisis, cada integrante del grupo trabajará una variable independiente distinta. En este caso, se analizarán variables como las horas de estudio, la asistencia a clases y el acceso a Internet, con el fin de observar cómo éstas pueden influir o relacionarse con el desempeño académico. El objetivo general de este trabajo es analizar diferentes variables relacionadas con los estudiantes y su posible relación con el rendimiento académico mediante herramientas de estadística descriptiva e inferencial. La pregunta de nuestro análisis es: ¿cómo pueden variables como las horas de estudio, la asistencia a clases y el acceso a Internet relacionarse con el rendimiento académico de los estudiantes? Explicar brevemente la variable dependiente que corresponde al promedio académico de los 1000 estudiantes analizados. La mayor concentración se encuentra alrededor del 4,115, donde se ubica aproximadamente el 11,5% de los estudiantes. Además, la distribución no presenta una curva normal completamente marcada, sino un comportamiento más homogéneo a lo largo del rango. Esto significa que los estudiantes están distribuidos de manera relativamente equilibrada entre las diferentes notas, aunque en los extremos sí se observa una leve disminución. En cuanto a las medidas de tendencia central, la media obtenida fue de 3,99 y la mediana de 4,005, lo que indica un rendimiento general medio alto dentro del grupo analizado. Respecto a la moda, se obtienen dos valores dependiendo del método utilizado. En el histograma, la mayor frecuencia se encuentra en la clase 4,115. Sin embargo, en Excel arroja una moda exacta de 4,4 al trabajar directamente con los 1000 datos individuales. Esta diferencia se debe a que el histograma trabaja por intervalos, mientras que Excel identifica el valor puntual que más se repite. Finalmente, al comparar la distribución con una curva normal teórica, observamos que esta es más plana o platicúrtica, lo que refleja una mayor heterogeneidad académica dentro del grupo de los estudiantes. Y con esto damos paso al análisis de la siguiente variable. Ahora voy a analizar la variable correspondiente a las horas de estudio semanal de los estudiantes de la muestra. Como podemos observar en el histograma, las horas de estudio se distribuyen entre 5 y 29 horas semanales. La característica más importante de esta distribución es que presenta un comportamiento bimodal, es decir, que cuenta con dos picos principales. El primero se encuentra alrededor del 16,5 horas, donde el 12,2% de los estudiantes está presente en este. Y el segundo está alrededor del 27,5 horas, con el 12,7% de los estudiantes. Entre estos dos puntos se observa una disminución en la frecuencia, que va entre los 18 y 25 horas, lo que sugiere una existencia de dos perfiles de estudiantes. Uno, el primer grupo con una dedicación moderada al estudio y el segundo con una dedicación considerablemente más alta. Por otro lado, la mayoría de los intervalos se presenta el porcentaje relativamente similares, están entre el 7 y el 8,5%. Sin embargo, en la última clase de frecuencia disminuye notablemente, llegando a un 3,7%, indicando que son pocos los estudiantes que superan las 29 horas de estudio por semana. En conclusión, las horas de estudio presentan una distribución bimodal que evidencia la existencia de dos grupos y que predominan que los estudiantes tienen diferentes hábitos de estudio. En esta gráfica tenemos un polígono doble que nos permite comparar las dos variables. La línea verde representa las horas de estudio y, como podemos ver, tiene dos picos que se marcan bastante, como ya lo expliqué anteriormente. Además, la línea azul representa el promedio académico y su comportamiento es bastante distinto. Se mantiene mucho más estable a lo largo de todas las clases, sin seguir el mismo patrón que las horas de estudio. Entonces, podemos decir que si existiera una relación entre estas dos variables, esperaríamos que cuando las horas suben, el promedio también suba. Pero eso no ocurre aquí. Las dos líneas se mueven de manera independiente, lo que lleva a concluir que de esta manera que
estudiar más horas no garantiza tener un mejor promedio académico y que probablemente existan otros factores que sí influyan al rendimiento de los estudiantes. Bueno, buenos días. En esta parte del trabajo les vamos a hablar sobre la variable attendance, es decir, la asistencia de los estudiantes. Nuestro objetivo fue estudiar cómo se comportan los datos en herramientas estadísticas descriptivas y analizar su relación con el GPA. Bueno, primero realizamos una tabla de frecuencias agrupadas donde organizamos los datos en intervalos para facilitar su interpretación. Entonces, para poder llegar a esta tabla de frecuencia, tuvimos que empezar con el número de datos, que era 1000, el dato mayor que se saca con la fórmula de máximo, el dato menor que se saca con la fórmula de mínimo, y el rango es la resta entre el dato mayor y el dato menor. El número de clases lo sacamos con la fórmula de 1 más 3,22 por logaritmo de 10 por el número de datos, el cual se aproxima a 11. Después sacamos la longitud de la clase, que se saca haciendo la división entre el rango y el número de clases. Después pasamos a realizar los intervalos del límite inferior y límite superior. Entonces ahí habíamos logrado todo, entonces pasamos a sacar la frecuencia, que se saca con la fórmula de frecuencia y el porcentaje. Después de eso, elaboramos un histograma, el cual muestra que la mayoría de estudiantes tiene porcentajes de asistencia entre 70 y 95. Esto significa que la asistencia generalmente es alta. También realizamos un polígono de frecuencias, el cual nos permite observar cómo cambian las frecuencias entre intervalos y allí se ven variaciones normales que no tienen, por así decirlo, unos cambios tan extremos. Luego, después de eso, pasamos a sacar unas medidas descriptivas, en el cual la media y la mediana es de 79 y la moda de 88, indicando que uno de los valores más repetidos fue ese. Además, la desviación estándar fue de aproximadamente 11,47, lo que muestra que la dispersión es moderada en los datos. Después de eso, pasamos a realizar un diagrama de cajas y bigotes, con el cual observamos que no existen valores atípicos extremos y que la mayoría de datos se concentran alrededor del promedio. Finalmente, al comparar el GPA y la asistencia, observamos una posible relación positiva, ya que los estudiantes con mejor asistencia tienden a mantener sus GPAs más estables y altos, aunque la asistencia no es el único factor que afecta el rendimiento académico del trabajo de la variable asistencia. El análisis de la variable attendance nos permite identificar que la mayoría de estudiantes presentan niveles de asistencia relativamente altos y estables. Las medidas descriptivas muestran un promedio de asistencia cercano al 79%, con una dispersión moderada, lo que indica que aunque existen diferencias entre estudiantes, los datos no presentan variaciones extremas. Además, mediante el histograma, el polígono de frecuencias y el diagrama de cajas y bigotes, podemos observar que la distribución de los datos es bastante equilibrada y que no existen valores atípicos significativos. Finalmente, al comparar la asistencia con el GPA, encontramos una posible relación, pues ya que los estudiantes con mayor asistencia tienden a tener un mejor rendimiento académico. Por lo tanto, la asistencia puede considerarse como un factor importante dentro del desempeño estudiantil. Y en conclusión, la asistencia presenta un comportamiento relativamente estable, con niveles generalmente altos y una dispersión moderada. Además, evidencia una posible relación entre una mayor asistencia y un mejor desempeño académico. En este primer momento me enfoqué en la variable Internet Access, donde busqué la frecuencia de los estudiantes de la muestra que tenían Internet, los cuales eran 478, lo que era el 48% del total de la muestra. Y los que no tenían acceso a Internet eran 522, siendo el 52% de la muestra. Básicamente el 48% de los estudiantes tienen acceso a Internet, el 52% no cuenta con este recurso. Aquí me pareció importante comparar si esto afectaba o no su rendimiento académico con la variable Previous GPA. El gráfico confirmó que las proporciones entre estudiantes que tienen y no tienen acceso a Internet son bastante equilibradas, lo que nos permite comparar de una manera un poco más sencilla ambos grupos. Luego proseguí a comparar las dos variables, lo que es el rendimiento académico y los estudiantes con acceso a Internet.
El propósito del análisis era identificar si existían diferencias en el rendimiento académico para los estudiantes que tenían o no tenían internet. En este caso, los resultados fueron que las diferencias eran mínimas y que incluso los estudiantes sin acceso a internet presentaban un promedio ligeramente mayor. A continuación, con un intervalo de confianza del 95%, calculé para el rendimiento académico los estudiantes con acceso a internet, con la finalidad de estimar el promedio académico real de la muestra. Los resultados indicaron que el promedio se ubica entre 3.91 y 4.2, lo que proporciona una estimación confiable del desempeño de este grupo. Finalmente, realicé lo que fue una prueba de hipótesis para determinar si las diferencias observadas entre los estudiantes con o sin acceso a Internet eran estadísticamente significativas, donde la hipótesis 0 era el acceso a Internet no produce diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes de la muestra. H1 era el acceso a Internet produce diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes de la muestra, utilizando un nivel de significancia del 0.05. Calculando el p-valor con la fórmula igual prueba.t, donde nos dio 0.098, llegando a la conclusión de que no se rechaza H0, por lo cual no tenemos una evidencia estadística lo suficientemente verídica para afirmar que el acceso a Internet tenga un impacto importante en el rendimiento académico de los estudiantes. Precisamente porque el 0.098 es superior al 0.05. En conclusión, teniendo en cuenta que el Internet es una herramienta bastante importante para el aprendizaje, pudimos analizar y observar que los estudiantes que no tenían acceso a Internet tenían mayor rendimiento académico. Entonces, no muestran una relación estadísticamente significativa entre la variable del rendimiento académico y la variable de si tienen acceso a Internet o si no lo tienen. Entonces, esto sugiere que por otros factores, ya sean la forma en la que estudian, el tiempo que tienen disponible para hacer trabajos y demás, puede desempeñar un papel importante a la hora de